Yo los invito a buscar en sus Biblias Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Sofonías capítulo 1 y leo para ustedes los primeros 6 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para traer la predicación de la palabra. Es una labor muy privilegiada, pero también de gran responsabilidad. Uno anticipa el momento, pero también conociendo el peso de ella. Uno entiende que no hay escape. Tengo que hablar la palabra del Señor. Me ha sido encomendado. Y nos es encomendado a cada uno que es ordenado como ministro del Señor. Por eso ruego sus oraciones, como sé que oramos también entre semana y en sus oraciones privadas, para que el Señor nos siga ayudando para tener provecho al adentrarnos en estos libros que nos restan de los profetas menores, conforme los vamos estudiando. Para aquellos que nos visitan recientemente o por primera vez, nosotros hemos iniciado un estudio en los profetas menores ya hace algunos años, y lo que empezó con una serie de sermones en el libro de Oseas se llegó a transformar entonces en esta predicación de estos profetas, y es mi deseo continuar con ellos hasta concluirlos. El año pasado concluimos con Miqueas, Nahum y Habacuc. Y ahora empezamos un nuevo libro, el libro de Sofonías. Tristemente, es poca la frecuencia con que los profetas menores son expuestos, incluso en nuestros círculos reformados. Y lo digo no por echar ningún tipo de elogio para mí mismo, sino para reconocer una realidad de que a veces ignoramos el contenido que en ellos está, y que al nosotros hacerlo, es decir, al ignorarlos, perdemos parte de ese cuadro que la Biblia nos va ampliando nosotros acerca del mensaje de las Escrituras, porque ellos son también citados en varias ocasiones por nuestro Señor Jesucristo y también en las diversas cartas del Nuevo Testamento. Por eso el deseo de completarlos es para que sea de beneficio para nosotros, para que podamos apreciar ese gran mensaje de las Escrituras que también se nos revela aquí, porque Sofonías, como el resto de la palabra de Dios, exalta al Dios Trino, apunta a Cristo como el Señor y Salvador de la iglesia. Recuerden que el Señor Jesús lo dijo con claridad, que toda la Escritura trata acerca de Él. Por lo tanto, no podemos perder ese foco también al estudiar este libro. Habiendo dicho esto,
Quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Ha escuchado esta frase? Lo que es de todos no es de nadie. Lo que es de todos no es de nadie. Y se utiliza, ¿verdad?, para hablar a veces de esa ocasión en que alguien dijo, hoy hay que hacer tal cosa. Y todos escucharon que había que hacerlo. Y llegó el día, ¿y quién lo hizo? Nadie lo hizo. Porque parece que necesitamos que nuestro nombre esté puesto ahí, para entonces entender que eso que se dijo tiene que ver con nosotros, que tiene que ver conmigo, que yo también soy responsable. Porque en el fondo lo sabemos, eso que hemos escuchado tiene que ver conmigo, pero como no está mi nombre, de alguna manera busco eludir esa responsabilidad. Y muchas veces, tristemente, hacemos lo mismo con las predicaciones. Decimos a lo interno, sí, tiene que ver con nosotros en modo general. Y qué bueno sería que estuviera tal persona también escuchando esto. Pero rehuimos hacerlo personal. Eso que está diciendo quien está al frente tiene que ver conmigo. Es para mí también. ¿Cuándo fue la última vez que usted se lo estaba diciendo a sí mismo cuando alguien estaba aquí exponiendo? Eso que está diciendo el pastor es para mí. Eso es para mí. Sé que algunos también se identificarán con esta experiencia, como que asusta un poco. Cuando a veces pareciera que el pastor hubiera estado conmigo entre semana y no me di cuenta. Porque está como relatando o tocando aspectos que tienen que ver muy de cerca. Sería que estuve hablando con mi esposa o con algún compañero de trabajo y no me di cuenta. Pero no es eso. Es que la palabra del Señor viene y pone el dedo en la llaga. Yo espero que nosotros no hagamos lo mismo hoy en general, de que entendamos que este mensaje de Sofonías tiene que ver con usted personalmente. Al ser el primer sermón de la serie, a modo de introducción veremos quién es el mensajero y cuál es su primer mensaje, que se encuentra en estos primeros 6 versículos. ¿Quién es el mensajero y cuál es su mensaje? Un mensaje que es un juicio que tiene que ser para todos. Es un juicio para toda la humanidad, pero como precisamente acabo de decirles, es un juicio que tiene que ver con usted también. ¿Quién es el mensajero? Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Este versículo, como suele ser en el caso de los profetas, nos ubica históricamente en el momento en que el profeta estuvo activo, cuando estuvo proclamando la palabra del Señor. Es información muy útil, no podemos pasarla por alto. No podemos hacerlo como a veces hacemos también con los saludos de las cartas del Nuevo Testamento. Sí, gracia y paz, dice el apóstol. No, hay algo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y por alguna razón, la información que tenemos aquí es la necesaria para nosotros tener un mayor provecho del libro de Sofonías. En primer lugar, hay que hacer notar la familia de este profeta, porque la genealogía que se nos presenta aquí es inusualmente larga para un profeta. Y de paso, antes de que lo vaya a olvidar, Sofonías significa Dios ha escondido, para que lo tengan para sus anotaciones. Hay alguna relevancia posiblemente, como vamos a ver. Dios ha escondido, algunos dirán que puede ser también que signifique que Safón es Yahvé. Una forma de decirle a los paganos, esa deidad falsa que ustedes dicen no es Dios, el Dios verdadero es Jehová, a quien nosotros adoramos. Pero más posiblemente es este significado, Dios ha escondido. Pero ahora, ¿por qué esta genealogía tan larga? ¿Y por qué digo yo que es una genealogía larga? Bueno, porque hay algunos profetas que de hecho no nos dicen ni siquiera quién es su padre. Abdías y Habacuc no nos dicen a nosotros quién es su padre. Otros se limitan a dar el nombre del primer padre. Por ejemplo, Jonás, hijo de Amitai, u Oseas, hijo de Beri. Al dar 4 generaciones, debemos pensar por qué el profeta lo está haciendo. Básicamente, hay 2 posturas. Una que dice que el profeta da 4 generaciones
Porque Sofonías era un nombre común. Era un nombre común y por lo tanto había que distinguirlo de otros hombres llamados Sofonías. Y la segunda postura, que es la postura por la que me inclino, es que este Sofonías tenía un parentesco con la realeza. ¿Por qué digo eso? Si ustedes notan, se nos dice que este Sofonías, que era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de ¿quién? De Ezequías. Y Ezequías corresponde al nombre de uno de los pocos reyes piadosos que tuvo Judá, o también conocida como el Reino del Sur. Entonces, pareciera que este hombre conocía de cerca lo que estaba pasando en esos altos mandos. Él estaba emparentado con la vida real. Ahora, hay algunos que objetan que este Sofonías fuera realmente pariente de Josías, porque, ¿verdad? Si era un descendiente de Ezequías, por lo tanto también es familia del rey Josías, básicamente por dos razones. Algunos dicen que si hubiera sido el rey Ezequías, el texto lo hubiera indicado, porque cada vez que tenemos menciones de los profetas acerca de Ezequías, siempre lo califican como el rey Ezequías. O también Proverbios 25:1 nos habla de unos proverbios que fueron compilados por unos sirvientes del rey Ezequías. Es decir, dicen, cuando se menciona Ezequías, se nos dice que es rey, aquí no se nos dice. Y la otra objeción es que si uno cuenta las generaciones, precisamente hemos contado 4, ¿verdad? Y Josías, si uno cuenta la descendencia que vino, de donde vino Josías, lo que contamos son 3, porque está Ezequías, luego está su hijo Manasés, luego su hijo Amón, y luego Josías. Ahí se cuentan 3. Pero es fácil responder a esas inquietudes. Por ejemplo, no es extraño ver que por un lado de la familia hay una familia que suele tener los hijos más jóvenes y por lo tanto no sería extraño que pronto le hayan sacado una generación de ventaja. Eso es, como les digo, muy fácil de entender, no lo veo como una razón de peso. Y la otra es que en el versículo 8 dice lo siguiente, el profeta, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Entonces vemos, en efecto, que Sofonías no pasa por alto lo que sucedía a nivel interno en los palacios para el rey. Entonces, creo que él sí estaba relacionado, pero si no lo es en el fondo, no nos afecta, como vamos a ver en el mensaje general del libro. ¿Por qué? Porque lo que sí se nos dice con mucha claridad y certeza es que él profetizó en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Habiendo visto cuál era su familia, ahora pasamos a su ministerio que fue en los días de Josías. Y Josías, este rey, profetizó en los años 640 a.C. hasta el año 609 a.C. De hecho, Josías fue el último rey piadoso de Judá. Por lo tanto, si ustedes quieren tener mayor provecho del libro de Sofonías, lo que debemos hacer es ir a esos capítulos en el segundo libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas para leer lo que fue el reinado de Josías. Y también sería de provecho leer lo que fue el reinado de Manasés y de Amón. Pero como por tiempo no podríamos leer esos capítulos, yo haré un breve resumen del reinado de Josías. Como les decía, Ezequías fue también uno de esos pocos reyes piadosos de Judá. De ese reinado nosotros tenemos bastantes detalles. Se nos cuenta cómo fue librado de Sennacherib, se nos cuenta cómo fue curado de su enfermedad, cómo recibió a los enviados de Babilonia, cómo celebró la Pascua. Lo que llama la atención es que de este rey piadoso luego siguen 2 reyes bastante perversos. El primero de ellos es el rey Manasés. Si alguno desea buscar, puede ir al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y ahí se nos dice lo que este hombre hizo.
Básicamente deshizo lo que su padre había realizado. Aquellos esfuerzos por volver al pueblo a la verdadera religión, a la adoración a Dios, Manasés lo deshizo con su mano. Vean lo que leemos. A partir del versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, otro rey perverso, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo, y de hecho en Crónicas leemos es en plural, pasó a sus hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. De hecho, el nombre de Sofonías, como les decía, Dios ha escondido. Algunos lo relacionan con estos días tan oscuros durante Manasés, donde se promovió el sacrificio de niños. Un hijo que usted no quería, iba y lo ofrecía a estas deidades. Quemado al fuego, terrible. Y por lo tanto, el nombre de Sofonías, por eso algunos lo relacionan, viene a ser una manera de decir que él fue escondido, guardado en esos días tan nefastos que se vivieron en Judá. De este modo, Judá vino a ser peor que todas las naciones alrededor. Los pecados de Manasés se van a recordar por los años siguientes, por causa de los pecados de Manasés. Es cierto que el segundo libro de Crónicas nos habla de un arrepentimiento de este hombre. Sin embargo, la palabra del Señor fue firme. Yo los voy a entregar. Yo los voy a entregar. Su hijo Amón no fue diferente. Él también hizo, nos dice el versículo 20 en ese mismo capítulo, que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Por eso es que llama la atención que cuando uno empieza a leer el reinado de Josías, más bien se lea acerca de un hombre piadoso. Pero como les digo, la sentencia estaba. El Señor había dicho, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué pasó? La Biblia no nos da muchos detalles. Uno pudiera sospechar que la madre de Josías fue una mujer piadosa, que lo instruyó en el temor al Señor. Sabemos también que Josías empezó a reinar a una muy temprana edad a los 8 años. ¿Se imagina usted tener la responsabilidad de ser rey a los 8 años? Niños, ¿cuántos de ustedes estarían preparados para ser reyes a los 8 años? Y también, de hecho, se nos cuenta que Josías empezó una serie de reformas tempranas que no llegaron a prosperar. El momento culminante se da cuando llega el sacerdote Hilcías y dice, hemos encontrado el libro de la ley. Vamos a leerlo. Y lo leen. Y esa palabra llega al rey, que se humilla de tal manera, es quebrantado a tal punto que él dice, la ira del Señor está sobre nosotros. ¡Ay de nosotros! Busquemos la palabra del Señor. No parecía que hubiera muchos profetas
disponibles en aquel entonces. Se nos dice que una profetisa, Hulda, si mal no recuerdo, es quien le dice lo siguiente: el Señor ha visto tu humillación y tu arrepentimiento. ¿Y qué más le dijo? Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 23. Perdón, hacia el final del capítulo 22, versículo 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El Señor tuvo misericordia de Josías. Sin embargo, hay algo que debemos notar. Lo que está en esas palabras: no verán tus ojos el mal. Es decir, aún a pesar del arrepentimiento de Josías, el mal seguía determinado para Jerusalén. El consuelo para el Señor, para este hombre, es: usted no lo verá. Y es digno de notar la respuesta de este hombre ante esta respuesta de Jehová. Porque él no dijo: bueno, el Señor ha tenido compasión de mí, no voy a ver el mal, pero total, el juicio va a venir, entonces no hay nada que yo pueda hacer. No, eso no fue lo que hizo. Escuchó esa respuesta y de inmediato nos dice el capítulo 23 que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén. Y no solamente a ellos. ¿A quiénes? Dice que subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Lo que él escuchó, tenían que oírlo todos los demás. No hizo excepción, desde el más pequeño. Bueno, nota aparte. ¿Por qué es que nosotros consideramos importante que estén nuestros pequeños también aquí, escuchando la palabra del Señor? Porque es el ejemplo que vemos en las Escrituras. No hay edad muy temprana para que ellos empiecen a escuchar. Y el rey llamó a todos y los hizo juramentar. ¿Y qué juraron? Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Prestemos atención a esta parte del juramento, porque ya vieron el primer mensaje acerca de Sofonías, que dice que juran por Jehová y por Milcom. Aquí el pueblo juró que guardarían con todo el corazón y con toda el alma la ley del Señor. No se detiene ahí. Habiendo jurado, ¿qué es lo que pasa? El rey Josías inicia una limpieza. Empiezan a destruir todos los ídolos
todas las estatuas, altares que se erigieron para adorar a estos dioses falsos. Elimina también a los sacerdotes. Y luego celebra una Pascua, lo tenemos en el versículo 21, que el rey juntó al pueblo para hacer una Pascua conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Y se nos dice que nunca antes se había celebrado una Pascua como la que se hizo en los días de Josías. Y esto es algo muy destacable, porque recuerden que el rey Ezequías fue un rey piadoso. Y este rey piadoso también celebró la Pascua. Pero esta de Josías destaca como una sin igual, que fue hecha conforme a lo que estaba escrito en el libro del pacto. Estas reformas de Josías tienen como fecha aproximada el año 621 a.C. Esto si lo unimos con el otro hecho de que veremos que Sofonías habla de Nínive como una ciudad que todavía está en pie y que esta ciudad cayó en el año 612, nos pone entonces el rango en el cual Sofonías pudo haber predicado, en el cual profetizó. Porque entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cuándo profetizó Sofonías? ¿Antes de estas reformas, durante las reformas de Sofonías o después? Como les digo, sabemos que no pudo haber sido después del año 612, después de la caída de Nínive, porque todavía habla de Nínive estando en pie. Pero la pregunta que algunos se hacen es, ¿Sofonías predicó antes o después de esas reformas? Porque ese primer mensaje que hemos leído habla de que van a destruir ¿qué? Los restos de Baal, que van a destruir también a los sacerdotes idólatras. ¿Quiere decir entonces que esos sacerdotes todavía estaban activos? ¿O fue que, aún a pesar de las reformas hechas por Josías e impulsadas por él, quedó aún un resto de idolatría en el pueblo? Personalmente, para mí hace mayor sentido ver a Sofonías impulsando la labor reformadora del rey Josías. Y que nos hace ver que el hecho de que él hable en esos términos es porque el Señor conocía la condición de este pueblo. Que aunque de boca todos juramentaron que seguirían al Señor, no todos lo hicieron verdaderamente con un corazón recto. No todos realmente se convirtieron. De hecho, hace muchos años al estudiar este pasaje de la humillación de Josías, es un pasaje en el que uno puede ver esa gracia electora o electiva de Dios. ¿Por qué? Porque hay otros hombres que están escuchando lo mismo y no leemos de ellos que se humillaran como se humilló Josías. ¿Por qué unos sí y otros no? Por la gracia del Señor. ¿Por qué algunos han creído y otros no? Si han escuchado el mismo mensaje, no es porque usted sea más capaz, es que el Señor tuvo compasión de usted y abrió sus sentidos espirituales para que atendiera al mensaje. Sin embargo, a pesar de haberse esforzado por limpiar al pueblo de esa idolatría, por haber celebrado la Pascua al Señor como el Señor lo pedía, vean las palabras que aún el Señor tiene para esta nación. Capítulo 23, versículo 25. Josías ha barrido con encantadores, adivinos, hechiceros. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y Jehová dijo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho: mi nombre estará allí. Irreversible, ineludible, inapelable. Ese es el instrumento humano. Esta fue su familia y este fue el contexto en el cual él tuvo que predicar. Veamos ahora con mayor detenimiento ese primer mensaje. Dice Sofonías 1:2: destruiré por completo todas las cosas. Este mensaje entonces lo podemos ver con 4 aspectos. Es un mensaje de Jehová, es un mensaje de juicio, es un mensaje para todos y finalmente es un mensaje para usted. Es un mensaje de parte de Jehová. Vean cómo inicia el libro. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías. Eso es lo que destaca. Antes que Sofonías, antes que su familia, antes que cuando predicó, esta es la palabra de Jehová. Y constantemente vemos nosotros estos aspectos que dice Jehová, dice Jehová. El libro termina con la palabra Jehová, firmándolo el Señor: esto es lo que yo he dicho. Porque es la palabra de Dios de principio a fin. Este no es el parecer de Sofonías, es la palabra del Señor a través de aquel instrumento que fue Sofonías, que lo empleó para este fin, para hablarles la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos aquí también escuchando la predicación. Yo soy un instrumento nada más, pero si lo que hablo es conforme a la palabra del Señor, es Dios quien le habla. Y por eso es que debe prestarle atención. Y su palabra es verdad, su verdad es inmutable y es igualmente relevante y útil para nosotros hoy. Si bien la revelación general, lo que nosotros llamamos la creación, puede llevarnos a nosotros a admirar a Dios, su infinito poder, su eternidad, como declara Pablo en Romanos capítulo 1, nosotros nos quedaríamos a oscuras en cuanto a cómo podemos estar bien con el Dios que nos hizo. No hay forma de saberlo. Por más que estudiemos las maravillas de ese universo tan vasto, por más que nos detengamos a admirar en un microscopio aquello que es invisible a nuestros ojos, nos deben llevar, sí, a exclamar: ¡qué poder del Señor para crear! Pero ¿cómo puedo yo estar a cuentas? ¿Cómo puedo yo acercarme a este Dios? ¿Cómo este Dios es y cómo debe ser adorado? Solamente en su palabra. Y podríamos extendernos mucho más en este aspecto de la revelación especial de Dios. Pero por ahora que nos baste saber, nos acercamos a Sofonías porque es la palabra de Jehová. Dios ha hablado y nosotros debemos escuchar. ¿Cómo se acerca usted a las Escrituras? ¿Las ve como lo que son siempre la palabra de Dios? En segundo lugar, es claramente un mensaje de juicio, ¿verdad? Destruiré por completo. De hecho, en el original, en el hebreo, esto se lee así: destruyendo, destruiré. Por eso es que en las diversas traducciones ustedes verán constantemente algo así parecido: destruiré todo, destruiré por completo, porque es una destrucción al cuadrado. Destruyendo, destruiré. Ese es el lenguaje que el Señor está empleando. Y en adelante, ¿qué es lo que se utiliza? Cortaré a los impíos, raeré a los hombres, extenderé mi mano. Este extender la mano aquí es claramente de juicio, no es un extender la mano para proteger, es un extender para castigar.
como quien barre, como quien quita. Es un contraste, ¿verdad?, con lo que escuchamos en la mañana. Claramente el Señor, Dios, es espíritu, no tiene manos. Pero qué contraste, ¿verdad? Por un lado, la seguridad de estar en las manos del Padre. Pero otra muy distinto es cuando Él habla en esos términos de juicio y dice, yo extenderé mi mano para aplastar y para barrer. Es un mensaje para todos. Porque dice el versículo 2 también que destruirá sobre la faz de la tierra, ¿qué? Todas las cosas. No está haciendo acepción. Y el versículo 3 lo hace todavía más claro. Destruiré los hombres. No algunos hombres. Dice los hombres. Y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Lo repite, como si ya no lo hubiera dicho. Para que quede claro, viene un juicio terrible. De hecho, este lenguaje debería hacernos eco a algo. Voy a raer a los hombres, a las bestias, a las aves. Nos debe sonar a algo. ¿Cuándo el Señor dijo palabras como estas? Está en Génesis. Noé y el diluvio. Así es como habla el Señor en Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y algo similar en Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Más bien, lo que tenemos aquí es todavía más destructivo, porque ¿quiénes están exentos en el diluvio? Los peces. En esas palabras de Génesis 6:7 y 7:21, a los peces no se les nombra, pero aquí sí. Para que nos demos una idea de lo que se nos quiere transmitir. Sí, es lenguaje profético, es lenguaje que no está diciendo el Señor que literalmente iba a traer una destrucción como el diluvio, porque Él ya había prometido que no iba a negar nuevamente la tierra. Pero sí está diciendo el Señor, yo traigo algo muy severo y no lo deben ignorar. De hecho, considerando el parecido con el diluvio, es bueno que nos hagamos una pregunta. Porque alguien podría decirle, ¿por qué el Señor dice que va a destruir por completo todas las cosas si Él, después del diluvio, dijo que no iba a destruir de nuevo la tierra? Sí y no. El Señor prometió que no la iba a volver a inundar con aguas. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Eso es lo que uno como creyente, al ver la belleza de un arco iris, debería también recordar. Este es un recordatorio más de parte del Señor que no nos ha destruido, aunque razones le hemos dado para que traiga un juicio como el que ya trajo en aquella vez, en aquella ocasión. Entonces, sí, no. El Señor dijo, no voy a traer una inundación, pero el Señor nunca dijo que no iba a haber más juicio. Este pacto de Dios que anunció a Noé no excluye que Él seguiría tratando con este mundo pecador, que Él traería de nuevo juicios temporales por causa del pecado y su justicia, y que sobre todo resta un nuevo juicio que ya no será por agua sino por fuego, como nos dice 2 de Pedro 3:7. Pero como les decía, lo que más quiero que consideremos es que este juicio es para usted, es para nosotros. ¿Por qué?
Porque si notan, el lenguaje de los versículos 2 y 3 es general, es para todos. Voy a destruir toda carne, voy a destruir a los hombres. Y yo solamente puedo pensar en los hombres de Judá escuchando Sofonías. Así es que los hombres son malvados, pero nosotros somos el pueblo del Señor. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá. Un momento. Esto que estoy anunciando de parte del Señor tiene que ver con nosotros. Tiene que ver. Sí, el Señor va a castigar las otras naciones, pero muchos cometieron el error de pensar de que el Señor no traería castigo sobre ellos. Es más, como veremos en el próximo sermón, si el Señor lo permite, algunos en el versículo 12 decían que Jehová ni haría bien ni haría mal. Estaban tranquilos. No, el Señor no va a hacer nada. Extenderé mi mano sobre Judá. Estaba el anuncio. Voy a extender mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El Señor está diciendo aquí a quienes va a exterminar. Nos dice que va a exterminar a los que se postran sobre los terrados. Nos dice que va a exterminar a los que juran por Jehová y por Milcom, a los que se apartan de Jehová, a los que no buscan a Jehová y a los que no consultan a Jehová. Y claramente ha dicho también que iba a exterminar toda la idolatría, a los sacerdotes de Baal. ¿Quiénes son estos que se postran sobre los terrados? Al ejército del cielo. Eran aquellos que lo hacían en un sentido de adoración. ¿Y por qué lo hacían en los techos? ¿Por qué lo hacían en las partes altas? Bueno, porque en estas religiones falsas era una manera para que ese Dios lo pudiera ver a uno. Ahí era más fácil que lo notara. Desde ahí Baal me podía ver con más facilidad. Luego están los que se postran, nos dicen, ¿verdad?, jurando por Jehová y por Milcom. Algunos, si tiene alguna otra versión, puede que lea ahí y que juran por su rey. En este caso el rey no es el rey de Judá, sino ¿quién? Los restos de Baal, que se nos mencionan en el versículo anterior. Es decir, en todo caso ellos estaban jurando por otro Dios. Pero yo lo tomo como lo tenemos ahí, que están jurando por este Dios falso, Milcom o Moloc, como también se le llama en otras partes, o Molec. Uno de esos tantos dioses a los cuales se sacrificaban los niños al fuego. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es lo que se conoce como sincretismo. Sincretismo es combinar la adoración del Señor con elementos falsos. Es tener aquí una lealtad dividida, como si daba igual servirle al Dios vivo como servirle a Milcom o a Balac o a cualquier otro Dios. Ellos tenían esa lealtad, como les digo, dividida porque juraban por Jehová. Se lo juro por Dios, pero también podían decir se lo juro por Baal. Pero eso no es posible. Ellos pretendían que era posible dar la lealtad de uno, entregarse uno a más de un Dios. Pero el Dios vivo y verdadero no pide una lealtad a medias. Él pide todo de nosotros. Que le sirvamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Recuerdan lo que hizo Josías? Que juraran, que con todo su corazón sirvieran al Señor. Entonces tiene que venir Sofonías de parte del Señor para decir, yo estoy contra aquellos que pretenden jurar por mi nombre y a la vez siguen juramentándose y sirviéndose y siendo leales
a los dioses que no son dioses. Los juramentos son muy serios. Jurar en el nombre de Dios es válido, de paso. Porque hay un malentendido, ¿verdad? Que algunos piensan que el cristiano nunca debe jurar. Eso no es así como lo enseña la Escritura. Hay ocasiones válidas en que se jura. Por ejemplo, cuando uno se casa, es un pacto delante de Dios. Cuando un miembro es recibido en la iglesia, estamos teniendo un pacto delante de Dios, de que voy a servir a mis hermanos y de que mis hermanos se comprometen delante de Dios a servirme también. Lo que sí es muy peligroso es tomar el nombre de Dios en vano y empezar a jurar en el nombre de Dios por cualquier cosa. Usarlo con ligereza para asuntos comunes. Y ni se diga de lo severo que es tomar el nombre de Dios para jurar sobre algo que es mentira. Eso es una temeridad que muchos lo hacen como si nada. Se lo juro por Dios, pero es mentira. Lo sabe muy bien. Pero para añadirle, ¿verdad? Como, bueno, para que me crean, se lo juro por Dios. Atrevimiento. Tomar el nombre de Dios en vano. Y por supuesto está el engaño de pensar que usted puede jurar por cualquier otra cosa que no sea Dios y que eso entonces quita ese problema de tomar el nombre de Dios en vano. Y el Señor que nos dice, usted no puede jurar ni por un pelo de su cabeza. No puede. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Finalmente, el juicio de Dios es específico para aquellos que no quieren nada con el Señor. Vean lo que dice el versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Ellos no querían nada con el Señor. Habían unos que, por más reforma, que por más juramento, no querían nada. No se acercaban a Dios, no le buscaban. Pero hagamos estas preguntas más personales. Porque como les decía, muchos en Judá podían caer en ese mismo pensamiento que predomina hoy. Muchos de afuera dicen, sí, no somos perfectos, todos somos pecadores. Pero no dice personalmente, yo no soy perfecto delante de Dios. Yo soy pecador delante de Dios. Y muchos se pueden engañar porque están en el contexto de la iglesia, como también algunos en Judá se podían engañar por estar en ese pueblo que tenía el favor del Señor. No somos Jerusalén. El Señor prometió que su nombre estaría aquí. Quitaré a Jerusalén, dijo el Señor. Qué terrible es que en medio de nosotros podamos caer en ese engaño, de que estamos bien porque estamos en una buena iglesia, porque escuchamos buena predicación, porque en general me conduzco en mi vida diferente a otras personas, pero su corazón no es recto para con el Señor. Por eso le pregunto, ¿qué de usted? ¿Se postra usted ante el ejército de los cielos? Ah, pastor, yo sé que el sol y las estrellas, eso uno no lo tiene que adorar. ¿Lee usted el horóscopo? Es por curiosidad. No, es en serio. A eso no se le debe prestar ni un minuto de nuestro tiempo. O peor aún, la versión paganizada que se está dando en las iglesias. Aquellos que prefieren creerle a un hombre que viene a anunciarle a uno qué es lo que va a hacer de su vida. El Señor me ha mostrado. Dígame, ¿qué es lo que el Señor tiene para mi vida? Antes que creerle a lo que dice la palabra del Señor. ¿Le cree más a personas que dicen leer el futuro o que dicen profetizar cuál es la voluntad de Dios aparte de lo que Dios ya dice en su palabra? ¿Jura usted en vano? ¿Tiene usted con recurrencia añadir frases para que lo tomen en serio? Es verdad, esta vez sí le voy a cumplir. No, de verdad que voy a estar a tal hora. ¿Por qué no tomamos en serio esa consideración, esa amonestación y mandato del Señor de que nuestro hablar
sea en verdad. Si dije sí, es sí. Si dije no, es no. No pensemos que no tomamos el nombre del Señor en vano simplemente porque no decimos con constancia un ay Dios mío a la ligera. Hay muchas otras formas en que podemos faltar a nuestra palabra y tomar en vano el nombre del Señor. ¿Vive usted apartado de Dios? Externamente da la apariencia de que busca a Dios, pero en lo secreto no hay una comunión real, no hay lectura, no está Dios en sus pensamientos. El Señor está contra aquellos que se apartan de en pos de Él, a los que no le buscan ni le consultan. ¿Busca usted a Dios? ¿Acude con frecuencia al trono de la gracia o solo cuando hay problemas? Ahora sí, la situación está difícil, busque de Dios. Solo cuando desea esa respuesta favorable en cuanto a las cosas materiales y temporales de esta vida. Y veremos más acerca de esto, porque nosotros a veces no consideramos la fuerza de la palabra que está en este buscar a Dios. Pero para dar un ejemplo, por ahora, pensemos al menos en una madre que pierde a su hijo. Una de las noticias más trágicas el año pasado fue la muerte de esta joven, Alison Bonilla. ¿Por qué razón esa noticia tantas veces nos salía? Porque esa madre no descansó. Cuando ya cualquiera le hubiera dicho, ¿verdad? Señora, ya, es un hecho que su hija no va a aparecer. Esa mujer no descansó hasta que tuviera la certeza que aunque muerta, yo sé dónde está. Así se busca. ¿Ha buscado usted hacia Dios con esa intensidad, con esa perseverancia, con esa determinación de que si no es con el Señor, no tengo esperanza más en esta vida? Pero buscar a Dios, bueno, y la cosa se puso difícil, voy a ir a la iglesia un tiempo, escuchar, calmar la conciencia. Eso no es buscar a Dios. Ay de usted que teniendo la revelación plena de las Escrituras, ignora las palabras de juicio, porque en el fondo piensa que Dios juzgará a todos, menos a usted. Y lo ve como algo lejano, como algo que es para otros. Sin embargo, hermanos y amigos, el mensaje de juicio es parte de la Biblia. Es necesario predicarlo, porque al hacerlo, aunque no lo parezca, cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos también de su misericordia. Porque Dios podría traer el juicio sin habernos dicho nada, y sin embargo, Dios no ha actuado así. En los días de Noé, ¿verdad? Por esta referencia al diluvio que tenemos acá, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo anunció. De hecho, se nos dice que en los días de Noé la gente siguió comiendo y bebiendo y casándose hasta que vino el diluvio y todos, menos 8 personas, perecieron anegadas por el agua. Y así fue también en los días de Josías. Josías, el mal no vendrá en tus días, pero vendrá. Y yo solo puedo pensar en muchos que dijeron, no va a venir, no va a venir. Josías se arrepintió, Josías ha traído reformas. El juicio de Dios no va a venir en sus días, podemos estar tranquilos. Y un día vino y Babilonia los llevó cautivos porque así lo quiso el Señor. Por eso es que Sofonías es relevante para nosotros. Porque de la misma manera que los hombres en los días de Noé y que los hombres en los días de Josías, nosotros vivimos como si el juicio de Dios nunca va a venir. Y nos casamos, comemos y bebemos, ignorando las amonestaciones de parte del Señor. No porque casarse esté mal, no porque comer esté mal, es por vivir como si Dios no fuera. Es vivir como si lo que Dios ha dicho no importara. Y el día vendrá, porque Jesucristo dijo, volveré y Él volverá. Y volverá para salvar a los suyos, pero vendrá también para castigar a los enemigos
para ponerlos por estrado de sus pies. Los que oyeron a Sofonías no sabían cuándo sería ese juicio. Lo único que sabían es que no iba a ser en los días de Josías, ¿verdad? Eso es lo que le dijo la profetisa, no será en tus días, pero iba a venir. Y yo aquí no les puedo decir a ustedes en cuántos meses o años vendrá el fin de los tiempos, pero sí les puedo decir que vendrá. Y aquí estoy de parte del Señor para que recordemos que vendrá y que tenemos que vivir sabiendo que vendrá. Y si usted no está bien con el Señor, si usted no está a cuentas con el Señor, si usted no está en Cristo, este juicio vendrá sobre usted y será terrible. Porque será el juicio definitivo, el final. No habrá mayor oportunidad. Pero esperanza tienen los que en esta vida, al escuchar que el Señor dice, yo vengo contra todos los que no me buscan, con los que no quieren nada conmigo, entienda entonces que el Señor le está diciendo a la vez, búsqueme, consúlteme, que soy un Dios amplio y perdonar. En medio de nosotros hay incrédulos, tenemos que reconocerlo, que se engañaron, así como se engañaron aquellos de Judá pensando que porque eran israelitas tenían las promesas. ¿Qué hará usted con este mensaje? ¿Podrá dar gracias a Dios al final de este mensaje y decir, gracias te doy, Señor, porque un día como a Josías me abriste los ojos para ver a Cristo como la única esperanza de salvación, y ahora, así como Josías, me diste la convicción de prometer, de vivir para ti, amándote con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón? O tiene que llegar a meditar seriamente en sus caminos, pero lo que no quiero es que lo ignore, porque lo más terrible es irnos como si Dios no hubiera hablado. Y yo sé que pueden haber muchas carencias que se le puedan hacer notar a este sermón por la debilidad del predicador, pero de algo sí estoy seguro, el Señor aquí ha hablado y amonestó a ese pueblo diciéndole, yo traigo el juicio. No cometa la misma necedad de aquellos en aquellos días, de simplemente ignorar y pensar que no sería así. Vamos a orar. Señor, vengo delante de tu presencia para que nosotros consideremos nuestra condición delante de ti. Has preservado el mensaje de tu siervo Sofonías para nosotros. Eres un Dios clemente al decirnos lo que harás. Cuán obstinados somos nosotros cuando vivimos ignorándolo. Trae arrepentimiento en medio nuestro y un corazón agradecido para aquellos que pueden reconocerse como aquellos que han entendido que sí, como el Dios justo que eres, lo que nosotros merecemos es la condenación, pero que has dado en Cristo esperanza para el pecador que se arrepiente. Y entonces ahora que vamos a participar de la cena, lo hagamos con una mayor devoción al saber de que somos salvos y libres de la ira por lo que Cristo hizo en la cruz, por esa vida perfecta que vivió. Y amonesta a aquellos que siguen dormidos en medio nuestro. Despiértales. A aquellos que no pueden participar todavía de este medio de gracia, para que consideren por qué es que eso todavía sigue siendo así en sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo lo pido. Amén.